Tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida he sido invisible. No de la forma dramática que suena, sino de esa manera silenciosa en que la gente común pasa por el mundo sin hacer olas, sin destacar, simplemente existiendo y haciendo lo mejor que puede. Soy Anselmo Cortés, trabajé 42 años como empleado administrativo en una empresa de transportes, me jubilé hace 3 años con una pensión modesta. Y pasé mi vida entera haciendo exactamente lo que se esperaba de mí, un hombre responsable, trabajador, callado. Nunca fui extraordinario. Nunca gané premios, nunca construí un imperio, nunca hice nada que mereciera estar en los periódicos. Simplemente fui a trabajar cada día durante 4 décadas, llegué a tiempo, hice mi trabajo correctamente, regresé a casa, y repetí el ciclo. Crié a mi hijo Julio lo mejor que pude después de que su madre nos dejara cuando él tenía 7 años. Ella se fue con un vendedor de autos que le prometió una vida más emocionante que la que yo podía ofrecer. No la culpo. Yo era aburrido entonces y sigo siendo aburrido ahora. Pero Julio siempre fue diferente. Desde niño fue brillante, carismático, ambicioso. Sacaba las mejores calificaciones sin esforzarse demasiado, tenía amigos por docenas, destacaba en todo lo que hacía. Yo lo miraba crecer con una mezcla de orgullo y desconcierto, preguntándome cómo alguien tan extraordinario había salido de alguien tan ordinario como yo. Trabajé turnos dobles para pagarle un buen colegio. Vendí el coche para comprarle una computadora cuando mostró interés en la tecnología. Viví en el mismo apartamento pequeño de 2 habitaciones durante 30 años para poder ahorrar y pagarle la universidad. Y él aprovechó cada oportunidad. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en una empresa tecnológica importante, ascendió rápidamente. A los 38 años ya era director de innovación, ganaba más en un mes de lo que yo gané en años enteros. Me sentía orgulloso. Genuinamente orgulloso. Ver a mi hijo triunfar, vestir trajes caros, vivir en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, conducir un coche alemán, viajar por el mundo, todo eso validaba los sacrificios que hice. Le di algo mejor de lo que yo tuve, que era exactamente lo que se suponía que debía hacer un padre. Pero en algún punto del camino, algo cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Julio empezó a tratarme diferente. Las visitas se volvieron menos frecuentes, más cortas, más incómodas. Cuando venía a mi apartamento, miraba alrededor con esa expresión apenas perceptible de lástima y vergüenza. Los muebles viejos, la televisión anticuada, las paredes que necesitaban pintura. Todo le recordaba de dónde venía, y creo que eso le molestaba. Papá, deberías renovar un poco este lugar, me decía. Puedo darte dinero para pintar, comprar muebles nuevos. Estoy cómodo así, respondía yo. Y era verdad. Este apartamento era mi hogar. Cada mueble tenía su historia, cada marca en la pared su recuerdo. Hace 6 meses, Julio se comprometió con Sofía, una mujer de su mismo mundo, ejecutiva de marketing, elegante, sofisticada, con ese tipo de belleza pulida que se ve en las revistas. La conocí 2 veces antes de la boda. Ambas veces me trató con educación distante, como se trata a un conocido lejano que no es particularmente interesante. La boda fue hace 2 semanas. Una ceremonia elegante en un hotel de 5 estrellas con 200 invitados. Julio me pidió que fuera, por supuesto, pero quedó claro desde el principio que mi papel sería mínimo. Sin discurso, sin caminar con él hacia el altar, sin reconocimientos especiales. Solo un invitado más, aunque fuera su único padre. Me senté en una mesa intermedia con algunos tíos lejanos de Sofía que no conocía. La ceremonia fue hermosa, la recepción espectacular. Julio y Sofía se veían felices, radiantes. Yo aplaudí cuando correspondía, sonreí cuando era apropiado, y me sentí completamente fuera de lugar entre toda esa gente importante con sus conversaciones sobre inversiones, viajes exóticos y propiedades. Pero todo eso era tolerable. Incómodo, sí, pero tolerable.
Lo que pasó después de la cena cambió algo fundamental dentro de mí. Después del vals y los discursos oficiales, hubo un momento más informal donde varios amigos de Julio subieron al escenario para hacer brindis humorísticos, contar anécdotas, hacer bromas. Es algo común en las bodas modernas, lo sé. Diversión inocente. Uno de los amigos cercanos de Julio, un tipo llamado Sebastián con quien trabajaba, tomó el micrófono. Estaba claramente bebido, riéndose antes de empezar a hablar. Ok, dijo Sebastián con voz arrastrando las palabras. Tengo que contar esta. Julio, ¿recuerdas cuando te acababan de contratar en la empresa y el CEO te preguntó cuál era tu secreto para el éxito? Julio, sentado en la mesa principal junto a Sofía, se rió. Oh no, no cuentes eso. Tengo que hacerlo. Entonces Julio, con toda la seriedad del mundo, le dice al CEO, mi secreto es simple. Miro a mi padre y hago exactamente lo contrario de todo lo que él hizo en su vida, punto. Hubo risas. Muchas risas. La gente pensó que era una broma ingeniosa, irreverente. Sebastián continuó, animado por la respuesta, y luego agregó, mi viejo trabajó 40 años en el mismo trabajo aburrido, nunca arriesgó nada, nunca intentó nada nuevo. Es el ejemplo perfecto de cómo no vivir. Yo lo veo y pienso, como él, no hagas nada, punto. Más risas. Aplausos incluso. Julio se encogió de hombros con una sonrisa avergonzada pero complacida, como diciendo bueno, es verdad aunque suene duro. Yo estaba sentado a 20 metros de distancia. Nadie en mi mesa sabía que yo era el padre del novio. Nadie conectó los puntos. Simplemente se rieron junto con todos los demás. Pero yo no me reí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Como él, no hagas nada. Mi hijo había usado mi vida entera como el ejemplo perfecto del fracaso. De la mediocridad. De todo lo que debía evitarse. Me levanté de la mesa sin decir nada. Caminé hacia el baño con piernas que apenas me sostenían. Me encerré en un cubículo y me quedé ahí, de pie, respirando profundamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 42 años de trabajo honesto. De levantarme cada mañana aunque estuviera cansado, enfermo, desanimado. De hacer mi trabajo lo mejor posible aunque fuera repetitivo y poco glamoroso. De sacrificar todo para que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y para él, todo eso no era admirable ni respetable. Era una advertencia. Un ejemplo de fracaso. Salí del baño después de 20 minutos. La fiesta seguía. Nadie notó mi ausencia. Volví a mi mesa, terminé mi bebida, y me quedé hasta que fue socialmente aceptable irme. Julio estaba demasiado ocupado con sus amigos y su nueva esposa para notar cuando me escabullí a las 11 de la noche. Conduje de regreso a mi apartamento pequeño con mis muebles viejos y mi televisión anticuada. Me senté en mi sillón gastado, el mismo donde me había sentado miles de noches después de largas jornadas de trabajo, y me permití sentir todo el peso de la decepción. No era que Julio no me amara, me di cuenta. Probablemente me amaba a su manera. Pero se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mi vida ordinaria, de mis elecciones seguras, de mi falta de ambición o grandeza. Yo era el padre que lo crió y alimentó, pero también era un recordatorio incómodo de un origen que prefería olvidar. Durante los siguientes días, Julio no me llamó. Estaba en su luna de miel en las Maldivas, publicando fotos perfectas en sus redes sociales. Agua turquesa, atardeceres dorados, sonrisas de revista. Una vida que yo nunca podría haber dado a nadie porque nunca fui lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente valiente, lo suficientemente extraordinario. Pasaron 2 semanas. Finalmente recibí un mensaje, papá, ya volvimos. ¿Qué tal si vienes a cenar el viernes? Sofía quiere empezar con buen pie con la familia. Familia. La palabra me sonó hueca. Respondí, confirmo el jueves. Durante esos días pensé mucho.
sobre mi vida, mis elecciones, mi relación con Julio. Y tomé una decisión. Una decisión que había estado evitando durante años por cobardía, por esperanza equivocada, por no querer admitir una verdad dolorosa. El viernes llegué al apartamento de Julio y Sofía a las 7 en punto. Vivían en uno de esos edificios nuevos con gimnasio, piscina y seguridad las 24 horas. El portero me pidió identificación como si fuera una amenaza potencial. Julio abrió la puerta con una sonrisa amplia. Papá, pasa. Bienvenido a nuestro hogar. El apartamento era espectacular. Pisos de madera, ventanas enormes con vistas a la ciudad, muebles de diseñador, arte moderno en las paredes. Sofía estaba en la cocina, preparando algo que olía delicioso. Anselmo, qué bueno verte, dijo ella acercándose a darme un beso en la mejilla. Todo era muy civilizado, muy educado. Cenamos en una mesa de cristal que probablemente costó más que todos mis muebles juntos. La comida estaba excelente. La conversación fue superficial, la luna de miel, los regalos de boda, planes para remodelar una de las habitaciones. Después de la cena, mientras tomábamos café, Julio finalmente mencionó la boda. Fue un día perfecto, ¿verdad, papá? Sofía y yo estamos tan contentos con cómo salió todo. Fue una boda hermosa, dije con voz neutral. Algunos de los discursos fueron un poco pasados de copas, se rió Julio. Pero fue divertido. Muy relajado. Esta era mi oportunidad. Podía dejarlo pasar, fingir que no había pasado nada, mantener la paz. O podía ser honesto por una vez en mi vida. Julio, necesito hablar contigo sobre algo que se dijo en la boda. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué cosa? Tu amigo Sebastián. Contó una anécdota sobre lo que le dijiste al CEO de tu empresa. Sobre cómo me usas como ejemplo de cómo no vivir. El silencio que siguió fue denso. Sofía miró a Julio con expresión incómoda. Papá, era una broma. Sebastián estaba borracho, exageró. Así que no le dijiste eso al CEO. Julio evitó mi mirada. Puede que haya dicho algo parecido, pero no de esa forma. No con esa intención. ¿Y cuál era la intención correcta al decir, como él, no hagas nada? No fue literal. Solo estaba explicando que yo elegí un camino diferente al tuyo. Más arriesgado, más ambicioso. No estaba atacándote. Pero sí estabas avergonzándote de mí. No es eso. Julio, sé honesto por una vez. ¿Te avergüenzas de mí? ¿De mi vida? ¿De lo que hice? Sofía se levantó incómoda. Creo que les daré privacidad. Cuando ella salió de la habitación, Julio finalmente me miró a los ojos. No me avergüenzo de ti, papá. Me avergüenzo de dónde vengo. De la pobreza, de las limitaciones. Tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, lo entiendo. Pero yo quería más. Quería ser más. ¿Y yo qué soy? Menos. No eres menos. Eres diferente. Viviste una vida segura, predecible. Nunca arriesgaste, nunca soñaste en grande. Y está bien para ti, pero yo no quería eso. Las palabras eran como cuchillos, no por su crueldad sino por su honestidad. Trabajé 42 años, dije lentamente, para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. Universidad, oportunidades, conexiones. Todo lo que soy, todo lo que hice, fue para darte un trampolín. Y lo usaste bien, lo reconozco. Pero ese trampolín fue construido con mi vida, fracasada, con mi trabajo, aburrido, con mis elecciones, seguras, punto. Lo sé, papá. Y te lo agradezco, de verdad. No necesito tu agradecimiento. Necesitaba tu respeto. Y quedó claro en tu boda que eso no lo tengo. Papá, estás exagerando una broma tonta. No es una broma cuando es lo que realmente piensas. Me levanté de la mesa.
Julio se levantó también. ¿A dónde vas? A casa. A mi apartamento pequeño con mis muebles viejos. Al lugar que construí con 42 años de trabajo honesto. Papá, no te vayas así. Podemos hablar de esto. Ya hablamos suficiente. Caminé hacia la puerta. Julio me siguió. ¿Estás enojado conmigo? Me giré para mirarlo. Este hombre de 38 años, exitoso, brillante, todo lo que yo nunca fui. No estoy enojado, Julio. Estoy triste. Triste porque mi vida entera, que dediqué a ti, es para ti un chiste. Una advertencia. Un ejemplo de fracaso. No es. Y lo más triste es que tienes razón. Nunca hice nada extraordinario. Nunca arriesgué. Nunca fui valiente. Pero sí hice algo, te crié solo, te di educación, te di oportunidades. Y si eso es, no hacer nada, entonces supongo que soy culpable. Salí del apartamento antes de que pudiera responder. En el elevador, mirándome en el espejo, vi a un hombre de 65 años cansado, ordinario, invisible. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si Julio tenía razón. Si 42 años de trabajo honesto pero sin gloria realmente equivalían a no hacer nada. Pero luego pensé en otra cosa. Pensé en un discurso que tendría que dar pronto. Un discurso final que cambiaría todo entre nosotros. Porque si mi hijo creía que yo no había hecho nada en mi vida, era hora de mostrarle exactamente lo que había hecho. Y por qué todo lo que él era existía gracias a ese nada. Pasé 3 días sin hablar con nadie. 3 días en mi apartamento, cumpliendo con mi rutina de siempre pero con un peso nuevo en el pecho que me dificultaba hasta las tareas más simples. Me levantaba, preparaba café, leía el periódico, miraba televisión, preparaba comida, dormía mal. Y en cada momento, las palabras resonaban en mi cabeza, como él, no hagas nada. El martes por la mañana, la señora Estela, mi vecina del apartamento de al lado, tocó mi puerta. Tenía 73 años, era viuda desde hacía una década, y nos habíamos hecho amigos a lo largo de los años con esa amistad silenciosa de gente mayor que vive vidas tranquilas. Anselmo, no te he visto salir en días, dijo cuando abrí la puerta. ¿Estás bien? Estoy bien, Estela. Solo cansado. Ella me estudió con esos ojos afilados que la edad no había opacado. Mentira. Te conozco hace 15 años. Algo pasó. ¿Quieres café? Hice galletas. No tenía energía para rechazarla. La seguí a su apartamento, idéntico al mío en distribución pero completamente diferente en atmósfera. Estela llenaba cada espacio con plantas, fotografías, recuerdos de una vida larga y bien vivida. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina. Ella sirvió café y puso un plato de galletas de mantequilla entre nosotros. Cuéntame, dijo simplemente. Y le conté. Todo. La boda, la broma de Sebastián, la confrontación con Julio. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos que me avergonzaron. Estela estuvo en silencio un largo momento, tomando sorbos de su café. Luego dijo algo que no esperaba. Mi hijo Eduardo es abogado. Vive en la capital, tiene una casa grande, gana muy bien. Viene a visitarme 2 veces al año, en Navidad y en mi cumpleaños. Cada vez que viene, mira este apartamento como si fuera una prisión de la que debería rescatarme. Me dice que debería mudarme a un asilo elegante, o a un apartamento más moderno, más cerca de él. Tomó una galleta, mordiéndola pensativamente. Nunca le he dicho esto, pero escuché una conversación que tuvo con su esposa el año pasado. Estaban en mi sala, pensaban que yo estaba en la cocina ocupada. Ella le preguntó por qué no me visitaba más seguido. Y él respondió, porque cada vez que vengo aquí me deprimo. Me recuerda todo lo que tuve que superar, lo difícil que fue salir de esta mediocridad, punto. Me quedé mirándola, sorprendido de que compartiera algo tan personal.
El punto, Anselmo, es que los hijos a veces necesitan distanciarse de donde vienen para sentir que han llegado a algún lado. No es justo, no es correcto, pero es humano. Eduardo necesita creer que él solo construyó su éxito. Reconocer mi sacrificio implicaría admitir que le debe algo a esta mediocridad, punto. ¿Y tú cómo vives con eso? Decidí hace tiempo que su ingratitud no definiría mi valor. Yo sé lo que hice. Sé que trabajé limpiando casas durante 30 años para pagarle el colegio. Sé que cosí su ropa hasta que tuvo 18 porque no podía comprarle nueva. Sé mi verdad. Y eso tiene que ser suficiente. Sus palabras eran sabias, pero no aliviaban el dolor. El problema, Estela, es que Julio no solo piensa que no hice nada importante. Lo dijo públicamente. Me convirtió en una broma frente a 200 personas. Entonces tal vez necesita escuchar públicamente lo que sí hiciste. La miré con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Has mencionado un discurso final. ¿Qué es eso? Y entonces le expliqué algo que había estado gestándose en mi mente desde la noche de la cena con Julio. Algo que había decidido hacer, aunque me aterrorizaba. En 2 meses habría una ceremonia en mi antigua empresa de transportes. Estaban celebrando 75 años de operación e invitarían a empleados históricos, incluyendo a quienes habían trabajado allí más de 40 años. Yo era uno de ellos. Me habían pedido que dijera algunas palabras sobre mi experiencia laboral, solo unos minutos, nada elaborado. Había planeado declinar. Hablar en público nunca fue mi fuerte, y la idea de pararme frente a gente y hablar sobre mi vida aburrida me parecía dolorosa. Pero ahora tenía otro plan. Voy a aceptar dar ese discurso, le dije a Estela. Y voy a invitar a Julio a que esté ahí. Quiero que escuche, frente a toda esa gente, exactamente qué fue mi vida. ¿Qué significó trabajar 42 años en el mismo lugar? ¿Qué sacrifiqué? ¿Qué construí? Y quiero que entienda que su éxito no apareció de la nada. Estela sonrió. Eso me parece perfecto. Esa tarde llamé a Roberto Mendoza, el director de recursos humanos de la empresa que organizaba el evento. Anselmo, qué alegría escucharte. ¿Cambiaste de opinión sobre el discurso? Sí, Roberto. Me gustaría participar. Excelente. Son solo 5 minutos, algo emotivo sobre tu tiempo aquí, como era antes, ese tipo de cosas. Entendido. ¿Puedo invitar a un familiar? Por supuesto. Todos los empleados homenajeados pueden traer familia. Será en el salón de eventos de la empresa, el 15 del próximo mes. Colgué y le envié un mensaje a Julio, el 15 del próximo mes mi antigua empresa me homenajeará por mis años de servicio. Me gustaría que estuvieras ahí. Es importante para mí. La respuesta llegó 2 horas después. Papá, ese día tengo una presentación importante con un cliente. No sé si pueda. Escribí, por favor, Julio. Es la única vez que te pediré algo así. Pasaron 20 minutos. Luego, está bien. Estaré ahí. ¿A qué hora? Le di los detalles. Y entonces comencé a preparar lo que diría. Durante las siguientes semanas escribí y reescribí mi discurso. No quería que sonara amargo o vengativo. Quería que fuera honesto. Quería contar mi historia de una forma que Julio nunca había escuchado, porque nunca se la había contado completa. Busqué documentos viejos que había guardado en cajas en el armario. Recibos de pago de hace décadas. Cartas de la escuela de Julio pidiendo pagos de matrícula. Facturas médicas de cuando se enfermó de niño. Registros de cada sacrificio que había hecho, documentado en papel amarillento y tinta desvanecida. También saqué fotografías. Julio de bebé en mis brazos, delgado y asustado porque acababa de convertirme en padre soltero. Julio de niño en su primer día de escuela, con un uniforme que me costó 2 semanas de salario.
Julio adolescente en su graduación de secundaria, sonriendo orgulloso mientras yo estaba detrás de la cámara. Julio en su graduación universitaria, con la toga y el birrete que representaban años de mi vida reducidos a un momento de celebración. En cada foto, yo no aparecía. Siempre era quien tomaba la fotografía, quien documentaba sus logros desde las sombras. Una tarde, mientras organizaba estas cosas, Estela vino a visitarme. ¿Cómo va el discurso? Casi listo. Es más difícil de lo que pensé. ¿Cómo resumes 42 años en 5 minutos? No lo resumes. Eliges los momentos que importan. Tenía razón. Así que elegí. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté nervioso, con el estómago revuelto. Me duché, me afeité con cuidado, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda de Julio. Me miré al espejo y practiqué algunas líneas del discurso. Puedes hacerlo, me dije a mi reflejo. Es solo la verdad. El evento era a las 6 de la tarde. Llegué a las 5:30. El salón de eventos de la empresa estaba decorado con fotografías históricas de los 75 años de operación. Camiones antiguos, empleados de décadas pasadas, la evolución de la compañía a través del tiempo. Roberto me recibió calurosamente. Anselmo, te ves muy bien. Estamos emocionados de tenerte aquí. Hay como 100 personas confirmadas, entre empleados actuales, retirados y familiares. 100 personas. Mi corazón latió más fuerte. ¿Tu familia vendrá?, preguntó Roberto. Mi hijo dijo que vendría. Pero las 6 llegaron y Julio no estaba. Las 6:15. Las 6:30. El evento comenzó y su silla seguía vacía. Me senté en la primera fila junto a otros 5 empleados que serían homenajeados. Uno había trabajado 45 años, otro 38, una mujer 50 años en el departamento de contabilidad. Todos mayores, todos invisibles en su momento pero ahora reconocidos. El programa comenzó. El CEO actual dio un discurso sobre la historia de la empresa, sobre la importancia de la lealtad y el trabajo duro. Luego comenzaron a llamar a cada empleado homenajeado al escenario para recibir una placa y decir algunas palabras. Yo sería el cuarto. Mientras los primeros 3 hablaban, seguía mirando hacia la puerta, esperando ver a Julio entrar. Pero no llegaba. Y ahora, dijo Roberto tomando el micrófono, tenemos a Anselmo Cortés. 42 años en el departamento administrativo. Uno de los empleados más consistentes, confiables y dedicados que esta empresa ha tenido el honor de tener. Anselmo, por favor. Me levanté con piernas temblorosas. Subí al escenario. Roberto me entregó una placa de metal con mi nombre y años de servicio grabados. Estrechó mi mano mientras la gente aplaudía educadamente. Tomé el micrófono. Miré al público. 100 rostros desconocidos en su mayoría. Y en el fondo, entrando silenciosamente por la puerta, vi a Julio. Llegó. Tarde, apresurado, pero llegó. Nuestros ojos se encontraron. Él asintió levemente, disculpándose sin palabras. Se sentó en una silla en la última fila. Respiré profundo. Y comencé. Buenas tardes. Gracias por este reconocimiento que honestamente nunca esperé recibir. 42 años suena como mucho tiempo, y lo es. Es más de la mitad de mi vida. Cuando empecé a trabajar aquí tenía 23 años, acababa de convertirme en padre soltero y estaba aterrorizado. Hice una pausa. La sala estaba en silencio. No tenía educación universitaria. No tenía habilidades especiales. Pero tenía una necesidad desesperada de mantener a un bebé. Así que cuando esta empresa me ofreció un trabajo simple, archivando documentos, acepté agradecido. El salario era mínimo, las horas largas, el trabajo repetitivo. Pero era honesto, era estable, y me permitía alimentar a mi hijo. Vi a Julio en el fondo.
Estaba inmóvil, mirándome fijamente. Durante los siguientes 42 años, hice el mismo trabajo. Archivé documentos, procesé papeles, mantuve registros. Nunca fui promovido a gerencia. Nunca gané premios especiales. Nunca destaqué. Era exactamente el tipo de empleado que pasa desapercibido, silencioso, confiable, olvidable. Alguien tosió en el público. Continué. Pero esos 42 años de trabajo, aburrido, lograron algo. Criaron a un niño. Le dieron techo, comida, ropa. Pagaron su educación desde el jardín de infantes hasta la universidad. Pagaron emergencias médicas, libros, computadoras, todo lo que necesitó para convertirse en el hombre que es hoy. Mi voz se estaba volviendo más fuerte, más firme. Mi hijo es brillante. Exitoso. Gana en un mes lo que yo ganaba en un año. Trabaja en una empresa tecnológica importante, vive en un apartamento hermoso, conduce un coche caro. Y estoy orgulloso de él. Genuinamente orgulloso. Hice una pausa larga. Luego dije las palabras que había ensayado 100 veces. Hace unas semanas, en su boda, uno de sus amigos contó una anécdota. Dijo que mi hijo usa mi vida como ejemplo de cómo no vivir. Que me mira y piensa, como él, no hagas nada, punto. Un murmullo recorrió la sala. En el fondo, Julio se puso completamente pálido. Y me dolió. No voy a mentir. Dolió profundamente. Pero luego me pregunté, ¿realmente no hice nada? 42 años de despertarme cada mañana, de llegar a tiempo, de hacer mi trabajo honestamente, de llevar cada centavo a casa para mi hijo, ¿es eso, nada? Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Nunca arriesgué en negocios grandes porque no podía permitirme fallar. Tenía una boca que alimentar. Nunca cambié de trabajo buscando mejor salario porque este trabajo era seguro, tenía beneficios médicos que mi hijo necesitaba. Nunca perseguí sueños ambiciosos porque mi único sueño era verlo crecer sano y educado. Ahora había lágrimas en los ojos de algunas personas en el público. Incluso Roberto se veía conmovido. Así que sí, mi hijo tiene razón en algo. Él no debería vivir como yo viví. No porque mi vida fuera un fracaso, sino porque yo ya hice ese sacrificio por él. Trabajé 42 años en este lugar para que él no tuviera que hacerlo. Mi vida, aburrida, fue el cimiento sobre el cual él construyó su vida, extraordinaria, punto. Miré directamente a Julio en el fondo de la sala. Y si eso es no hacer nada, entonces estoy orgulloso de mi nada. Porque mi nada crió un hombre exitoso. Mi nada pagó por su educación. Mi nada le dio oportunidades. Mi nada fue todo lo que él necesitó para ser alguien. El silencio era absoluto. Así que gracias a esta empresa por darme 42 años de empleo estable. Gracias por permitirme ser aburrido, predecible, olvidable. Porque esa estabilidad aburrida le dio a mi hijo la plataforma para volar. Bajé del escenario entre aplausos. Pero no miré al público. Miré a Julio. Tenía lágrimas cayendo por su rostro. Se levantó de su silla y caminó hacia mí mientras la gente seguía aplaudiendo. Nos encontramos en medio del salón. Y por primera vez en años, mi hijo me abrazó y lloró en mi hombro como cuando era niño. Papá, susurró con voz rota. Lo siento. Lo siento tanto. Y yo, el hombre que no hizo nada en su vida, sostuve a mi hijo y le permití llorar. Nos quedamos abrazados en medio del salón mientras la gente a nuestro alrededor comenzaba a dispersarse para el cóctel que seguía a las ceremonias. Yo podía sentir el cuerpo de Julio temblando, sus lágrimas mojando mi chaqueta. No dije nada. Solo lo sostuve como lo había sostenido 1000 veces cuando era niño y el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. Finalmente se separó, limpiándose la cara con el dorso de la mano, avergonzado de que otros lo vieran llorar. Papá, yo nunca pensé en todo eso de esa manera. Lo sé.
Necesitamos hablar. De verdad hablar. Sí, necesitamos. Roberto se acercó discretamente. Anselmo, ese fue el discurso más conmovedor que he escuchado. Hay gente que quiere saludarte, felicitarte. Miré a Julio. Él asintió. Ve. Yo espero. Durante la siguiente media hora estreché manos de antiguos compañeros de trabajo que apenas recordaba, de supervisores que nunca supieron mi nombre hasta hoy, de empleados actuales que me agradecían por abrir sus ojos sobre el valor del trabajo honesto. Varios tenían lágrimas en los ojos. Uno, un hombre de unos 40 años, me dijo. Mi padre trabajó 30 años como conserje en un hospital. Murió hace 2 años y nunca le dije que estaba orgulloso de él. Gracias por recordarme lo que perdí por no decírselo a tiempo. Esas palabras me golpearon fuerte. Me hicieron preguntarme cuántos hijos por ahí vivían sus vidas sin reconocer los sacrificios silenciosos de padres invisibles. Julio me esperaba cerca de la salida, hablando por teléfono. Cuando me acerqué, colgó. Era Sofía. Le conté sobre tu discurso. Quiere que vayamos a cenar, los tres. Si tú quieres. ¿Estás seguro? Es tarde, deben estar cansados. Papá, por favor. Necesito hacer esto. Fuimos a un restaurante pequeño cerca de ahí, uno de esos lugares familiares que sirven comida casera, nada elegante. Sofía ya estaba esperando en una mesa cuando llegamos. Se levantó para saludarme, y por primera vez la vi sin esa máscara de perfección corporativa. Llevaba jeans y una blusa simple, sin maquillaje elaborado, el pelo recogido en una cola de caballo. Anselmo, dijo, y su voz sonaba genuina. Julio me contó lo que dijiste. Y necesito disculparme. Me sorprendió. ¿Disculparte tú? No hiciste nada. Sí lo hice. He contribuido a que Julio se avergüence de sus orígenes. Yo vengo de una familia acomodada, nunca tuve que luchar por nada, y creo que inconscientemente he reforzado la idea de que solo el éxito visible importa. Nos sentamos. Pedimos comida. Y entonces comenzamos la conversación más honesta que habíamos tenido nunca. Papá, empezó Julio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Toda mi vida he estado corriendo. Corriendo para salir de donde venía. Del apartamento pequeño, de la ropa de segunda mano, de ver a otros niños con cosas que yo no podía tener. Y en algún momento, comencé a correr no hacia algo, sino alejándome de ti. Sus palabras me dolieron, pero lo dejé continuar. Cuando logré entrar a la universidad con beca, cuando conseguí mi primer trabajo, cuando empecé a ganar dinero, cada logro se sentía como una victoria sobre mi pasado. Y tú eras parte de ese pasado del que quería escapar. Lo sé, dije suavemente. Lo he sabido durante años. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que eventualmente entenderías. Y porque tenía miedo de que si te presionaba, te alejarías completamente. Sofía intervino. Julio me ha contado muy poco sobre su infancia. Yo asumí que venía de una familia disfuncional, tal vez abusiva, por la forma en que evitaba hablar de ello. Solo después de nuestra boda me di cuenta de que no era trauma lo que escondía. Era vergüenza. No deberías sentir vergüenza, dijo Julio con voz quebrada. Tú hiciste todo bien, papá. Yo fui quien lo interpretó todo mal. No lo interpretaste mal, Julio. Viste claramente. Viste que mi vida era limitada, pequeña, sin ambición. Y decidiste que la tuya sería diferente. No hay nada malo en eso. Pero te usé como ejemplo negativo. Te convertí en una broma. La comida llegó pero ninguno de nosotros comió mucho. Estábamos demasiado inmersos en la conversación. Lo que dijiste en tu discurso, continuó Julio, sobre que trabajaste esos 42 años para que yo no tuviera que hacerlo, nunca lo había pensado así. Siempre vi tu trabajo como algo que hacías por obligación, por falta de opciones.
No como un sacrificio deliberado por mí. Fue ambas cosas, admití. No voy a romantizarlo. No amaba mi trabajo. La mayoría de los días era tedioso. Pero lo que le daba sentido era saber que cada cheque de pago se convertía en comida en tu mesa, ropa en tu espalda, libros en tus manos. ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa? ¿Tenías sueños que sacrificaste? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado nunca. Cuando era joven quería ser maestro, dije finalmente. Me gustaba la historia, leer, aprender. Pensé que tal vez podría estudiar para profesor. Pero cuando tu madre se fue y me quedé contigo, necesitaba dinero inmediato. No podía permitirme años de universidad sin sueldo. Así que tomé el primer trabajo que encontré y nunca salí de ahí. Vi lágrimas nuevas en los ojos de Julio. Sacrificaste tu sueño por mí. No lo veo como sacrificio. Lo veo como elección. Tú eras más importante que cualquier carrera que pudiera haber tenido. Sofía habló entonces, con voz suave pero firme. Mi padre es cirujano cardiovascular. Importante, respetado, gana muy bien. Y durante toda mi infancia apenas lo vi. Estaba siempre en cirugías, conferencias, publicando papers. Mi madre básicamente nos crió sola a mi hermano y a mí. Cuando crecí, me prometí que nunca me casaría con alguien así, con alguien tan consumido por su carrera que no tuviera tiempo para su familia. Miró a Julio con una expresión que no pude descifrar completamente. Y entonces me casé con Julio. Quien trabaja 70 horas a la semana, revisa emails a medianoche, cancela planes por reuniones de último minuto. Es exactamente como mi padre. Y pensé que eso estaba bien porque el éxito profesional era lo más importante. Sofía, comenzó Julio. Déjame terminar. Hoy me di cuenta de algo al escuchar lo que me contaste del discurso de tu padre. Anselmo trabajó toda su vida pero nunca sacrificó estar presente para ti. Trabajó turnos normales para poder recogerte de la escuela. No buscó ascensos que requirieran viajar constantemente. Eligió la estabilidad sobre la ambición porque su prioridad eras tú. Y eso, Julio, es más valioso que cualquier título ejecutivo. Julio la miraba con expresión sorprendida. Estoy embarazada, dijo Sofía de repente. El silencio en la mesa fue absoluto. Julio se quedó boquiabierto. ¿Qué? 3 semanas. Quería esperar para decírtelo, hacer algo especial. Pero creo que este es el momento correcto. Julio parecía en shock. Yo también estaba procesando la noticia. Iba a ser abuelo. Sofía, eso es increíble, logró decir Julio finalmente. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque he estado aterrorizada. He estado pensando en qué tipo de padre serías. Si serías como mi padre, ausente y obsesionado con el trabajo. O si podrías ser diferente. Sofía me miró entonces directamente. Hoy me diste esperanza, Anselmo. De que es posible ser un padre presente sin ser extraordinario. Que lo ordinario, lo estable, lo constante, eso es lo que los niños realmente necesitan. Me emocioné. No podía hablar. Solo asentí. Julio tomó la mano de Sofía. Voy a ser diferente. Te lo prometo. Voy a. Se detuvo, luego me miró. Papá, enséñame. Enséñame cómo lo hiciste. Cómo trabajaste todo el día y aún así estuviste presente. Cómo balanceaste todo. No siempre lo balanceé bien, admití honestamente. Hubo noches que llegaba tan cansado que apenas podía hablar contigo. Hubo eventos escolares que me perdí porque tenía que trabajar horas extra. No fui perfecto. Pero estuviste ahí. Ese es el punto. Estuviste ahí. Sí. Siempre estuve ahí. Terminamos la cena más tarde, con una atmósfera completamente diferente a cuando comenzó. Había esperanza ahora, posibilidad de algo nuevo.
Cuando salimos del restaurante, Julio me pidió que esperara un momento. Habló brevemente con Sofía, quien asintió y se fue a su coche. Papá, ¿puedo ir contigo a tu apartamento? Solo por esta noche. Quiero ver dónde crecí con ojos nuevos. Condujimos en caravana, mi viejo sedán seguido por su coche alemán elegante. Cuando llegamos a mi edificio, noté cómo Julio miraba alrededor. El barrio no había cambiado mucho en años. Edificios viejos, calles estrechas, gente trabajadora que vivía vidas silenciosas. Subimos las escaleras hasta el tercer piso. Abrí la puerta de mi apartamento y encendí las luces. Julio entró lentamente, como si fuera la primera vez. Caminó por la sala, tocando los muebles viejos, mirando las fotografías en las paredes. Este sofá, dijo tocando el respaldo del sofá marrón gastado. Recuerdo cuando lo compraste. Yo tenía como 8 años. Fuimos a una tienda de muebles usados y me dejaste elegir el color. Querías uno rojo brillante. Negocié contigo hasta llegar al marrón. Se rió, un sonido genuino. ¿Y esta mesa? Puso sus manos sobre la mesa de madera de la cocina. Hice mi tarea aquí todos los días durante años. Tú te sentabas aquí conmigo después del trabajo, ayudándome con matemáticas aunque estabas exhausto. Odiaba las matemáticas. Pero tú necesitabas ayuda. Fue a su antigua habitación. La había mantenido mayormente intacta desde que se mudó. Su cama individual, su escritorio pequeño, pósters viejos en las paredes de bandas que le gustaban de adolescente. Se sentó en la cama, que crujió bajo su peso. Esta habitación es tan pequeña. Mi closet actual es más grande que esto. Lo sé. Siempre quise darte algo mejor. No, papá. Esto estaba bien. Esto era todo lo que necesitaba. Tocó las paredes. ¿Sabes qué recuerdo más de vivir aquí? Que siempre me sentí seguro. Podíamos no tener mucho, pero sabía que tú estabas al otro lado de esa pared, que si te necesitaba, vendrías. Se quebró otra vez. Y yo convertí todo esto en una vergüenza. Este apartamento donde me sentí amado y seguro, lo usé como símbolo de fracaso. Me senté junto a él en la cama. Julio, necesitas entender algo. No estoy enojado contigo por querer más de lo que yo tuve. Eso es natural, es bueno. Lo que me dolió no fue tu ambición. Fue sentir que mi vida entera, mi esfuerzo, no tenía valor para ti. Tiene valor. Todo el valor del mundo. No lo veía antes, pero lo veo ahora. ¿Y qué cambió? ¿Solo mi discurso? Pensó durante un largo momento. Creo que fue saber que voy a ser padre. De repente me imaginé trabajando 42 años para darle algo a mi hijo, sacrificando cosas que quiero hacer, eligiendo la estabilidad sobre la emoción, y que él creciera avergonzándose de mí por ello. La idea me destrozó. Y me di cuenta de que eso es exactamente lo que te hice. Vas a ser un buen padre, Julio. Mejor que yo. No quiero ser mejor que tú. Quiero ser como tú. Presente, constante, sacrificado. Nos quedamos en esa pequeña habitación durante horas, hablando. Julio me hizo preguntas que nunca había hecho. Sobre cómo fue cuando su madre se fue. Sobre los años difíciles cuando el dinero era especialmente escaso. Sobre cómo tomé decisiones sobre su educación, su salud, su futuro. Le conté todo. Las noches que lloré de preocupación cuando se enfermó de neumonía y no sabía si podría pagar el tratamiento. Las veces que comí solo arroz durante días para poder comprarle nuevos zapatos para la escuela. El orgullo abrumador que sentí cuando recibió la carta de aceptación a la universidad con beca completa. Todo lo que soy viene de ti, dijo finalmente cuando el reloj marcaba pasada la medianoche. Y pasé años tratando de negar esa verdad. Ya no tienes que negarla. No. Ya no quiero negarla. Se quedó esa noche en su antigua habitación, en su cama pequeña que ya no era apropiada para un hombre adulto.
Yo me fui a dormir con un sentimiento que no había experimentado en años, esperanza de que mi relación con mi hijo podía sanar. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina, preparando café. Había ido a la panadería de la esquina, la misma donde yo compraba pan desde hacía 3 décadas, y traído bollos recién hechos. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Desayunamos juntos en silencio cómodo. Luego Julio dijo algo que no esperaba. Quiero que seas parte de la vida de mi hijo. No un abuelo que ve en Navidad. Un abuelo real, presente. Como tú fuiste conmigo. Me encantaría eso. Y quiero hacer algo más. Ese amigo mío, Sebastián, el que hizo la broma en la boda. No necesitas. Sí necesito. Voy a hablar con él. Y con cualquiera que estuviera ahí. Van a saber la verdad. Van a saber que mi padre no es un ejemplo de fracaso. Es un ejemplo de sacrificio, de amor, de todo lo que un padre debe ser. No dije nada. Solo tomé su mano sobre la mesa, esta mesa vieja donde habíamos compartido miles de comidas, y apreté. Mi hijo había vuelto a casa. No al apartamento físicamente, sino a mí. Y eso era todo lo que necesitaba. Han pasado 9 meses desde aquella noche en el evento de la empresa. 9 meses que han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Hoy es un sábado de primavera y estoy sentado en la sala de espera del hospital, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. Mi nieto está por nacer. Julio salió hace 20 minutos para decirme que Sofía había entrado en trabajo de parto activo, que sería cuestión de 1 o 2 horas. Se veía aterrorizado y emocionado a partes iguales, exactamente como yo debí verme hace 38 años cuando él estaba por llegar al mundo. Papá, no sé si estoy listo, me dijo con voz temblorosa. Nadie está listo. Pero estarás bien. Mejor que bien. Y era verdad. Durante estos 9 meses, Julio había cambiado de maneras que todavía me sorprendían. No de la noche a la mañana, no de forma dramática, sino en esos cambios pequeños y consistentes que realmente significan algo. 2 semanas después de aquella noche en mi apartamento, Julio organizó una cena. Invitó a 30 personas, sus amigos más cercanos, colegas de trabajo, algunos familiares de Sofía. Y me invitó a mí. No entiendo para qué es esta cena, le dije cuando me llamó para invitarme. Ya lo verás, papá. Por favor, ven. Era en un restaurante privado elegante, el tipo de lugar donde Julio se sentía cómodo y yo completamente fuera de lugar. Cuando llegué, todos ya estaban ahí, sentados en una mesa larga. Julio me esperaba en la entrada. Gracias por venir. Siéntate aquí, a mi lado. Me llevó a la cabecera de la mesa, al lugar de honor. Sebastián, el amigo que había hecho la broma en la boda, estaba ahí. Me miró incómodo cuando nuestros ojos se encontraron. Después de que todos ordenaron y recibieron sus bebidas, Julio se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. Gracias a todos por venir esta noche. Los reuní porque necesito decirles algo importante y necesito que mi padre esté aquí para escucharlo. El restaurante quedó en silencio. Hace 2 meses, en mi boda, algunos de ustedes escucharon a Sebastián contar una anécdota sobre mí. Sobre cómo supuestamente uso a mi padre como ejemplo de cómo no vivir mi vida. Sebastián se hundió en su silla. Julio continuó. Esa anécdota era verdad. Yo dije esas palabras. Y durante años, viví creyéndolas. Creí que mi padre, quien trabajó 42 años en el mismo trabajo, quien vivió una vida modesta y sin grandes ambiciones, era un ejemplo de mediocridad del que yo debía escapar. Vi a varias personas mirándome con expresiones incómodas. Pero estaba completamente equivocado. Y esta noche quiero corregir ese error públicamente, frente a todos ustedes. Julio puso su mano en mi hombro. Yo estaba paralizado, sin saber qué decir o hacer.
Mi padre es la persona más extraordinaria que conozco. No porque haya construido un imperio o ganado premios o alcanzado fama, sino porque durante 42 años se levantó cada mañana y fue a un trabajo que no amaba para poder darme todo lo que necesitaba. Su voz se quebró ligeramente. Trabajó turnos dobles para pagarme el colegio. Vendió su coche para comprarme una computadora. Vivió en el mismo apartamento pequeño durante 30 años para poder ahorrar y pagarme la universidad. Sacrificó sus propios sueños para que yo pudiera perseguir los míos. Ahora había lágrimas cayendo por su rostro. Y yo tomé todo ese sacrificio, todo ese amor, y lo convertí en una broma. Lo usé como ejemplo de fracaso. Estaba tan obsesionado con distanciarme de mis orígenes humildes que no vi la grandeza en la humildad de mi padre. Se giró para mirarme directamente. Papá, frente a todas estas personas, quiero decir esto, tú no eres un ejemplo de cómo no vivir. Eres un ejemplo de cómo amar. De cómo sacrificarse. De cómo ser un hombre de verdad. Y si mi hijo crece para ser la mitad del hombre que tú eres, habré hecho bien mi trabajo como padre. El restaurante estalló en aplausos. Yo no podía contener las lágrimas. Me levanté y abracé a mi hijo mientras todos a nuestro alrededor aplaudían y algunos lloraban también. Sebastián se acercó después, con los ojos rojos. Señor Cortés, le debo una disculpa enorme. Esa broma fue cruel e insensible. No sabía, no entendía. Está bien, le dije, aunque en ese momento todavía dolía un poco. No sabías la historia completa. Aún así. Lo siento mucho. Esa noche marcó un cambio. No solo en mi relación con Julio, sino en cómo él vivía su vida. Comenzó a trabajar menos horas. No dramáticamente, pero estableció límites. Nada de emails después de las 8 de la noche. Nada de trabajo los domingos. Rechazó una promoción que habría significado viajar 3 semanas al mes. La promoción puede esperar, me dijo cuando le pregunté si estaba seguro. Mi hijo no puede. Empezó a visitarme regularmente. No por obligación, sino porque genuinamente quería pasar tiempo conmigo. Venía los domingos por la mañana y desayunábamos juntos. Me contaba sobre su semana, sus proyectos, sus preocupaciones sobre la paternidad que se aproximaba. Y yo compartía historias de cuando él era bebé, consejos que aprendí con el tiempo, errores que cometí. ¿Cuál fue tu mayor miedo cuando yo era bebé?, me preguntó un domingo mientras comíamos tostadas en mi pequeña cocina. Que algo te pasara y yo no pudiera protegerte. Que me equivocara en algo importante y eso te marcara para siempre. ¿Y cuál fue tu mayor alegría? Cada momento que estuve contigo. Incluso los difíciles. Incluso las noches sin dormir y las preocupaciones constantes. Todo valió la pena. Julio también insistió en que Sofía y yo desarrolláramos una relación real. Comenzamos a almorzar juntos una vez al mes, solo ella y yo. Al principio era incómodo, buscábamos temas de conversación. Pero eventualmente encontramos un ritmo. Me contó sobre su infancia privilegiada pero emocionalmente vacía, sobre un padre ausente que priorizaba su carrera sobre todo. Me habló sobre sus miedos de repetir esos patrones con su propio hijo. Julio está cambiando, me dijo en uno de esos almuerzos, con su vientre ya pronunciado. Y es gracias a ti. Le mostraste que es posible ser exitoso en lo que realmente importa, la familia. Julio siempre fue especial. Solo necesitaba recordar de dónde vino. No, Anselmo. Necesitaba recordar quién lo trajo hasta aquí. Y ese fuiste tú. Ahora, sentado en esta sala de espera, recuerdo todos esos momentos. Los domingos en mi cocina, las cenas con Julio y Sofía, las veces que fuimos juntos a comprar cosas para el bebé y Julio me pedía opinión sobre cada pequeña decisión. Este cochecito o este otro, papá. El que tenga mejores ruedas. Vas a empujarlo por muchas calles. ¿Pañales de tela o desechables? Desechables.
La vida es suficientemente difícil sin tener que lavar pañales. Se reía de mis respuestas prácticas, pero las anotaba en su teléfono como si fueran sabiduría sagrada. La puerta de la sala de parto se abre y Julio sale corriendo, con lágrimas en su rostro y una sonrisa que ilumina toda la habitación. Papá. Es un niño. Está aquí. Es perfecto. Me levanto de un salto, mi propio corazón explotando de alegría. ¿Sofía está bien? Está perfecta. Cansada pero perfecta. Quiere que entres. Los dos queremos que lo conozcas. Me lleva por el pasillo. Mis piernas tiemblan. Entramos a la habitación donde Sofía está en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Anselmo, dice con voz suave. Conoce a tu nieto. Me acerco lentamente. Sofía coloca al bebé en mis brazos. Es tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Tiene los ojos cerrados, las mejillas son rosadas, una mata de pelo negro. Es la cosa más hermosa que he visto desde que Julio nació hace 38 años. Hola, pequeño, susurro. Soy tu abuelo. El bebé se mueve ligeramente, haciendo un ruidito suave. Algo dentro de mí se rompe y se recompone simultáneamente. ¿Ya tienen nombre?, pregunto sin poder quitar los ojos del bebé. Julio y Sofía intercambian una mirada. Luego Julio dice. Queremos llamarlo Anselmo. Como su abuelo. Me quedo sin palabras. Las lágrimas caen libremente por mi rostro. No tienen que. Queremos, dice Sofía firmemente. Queremos que lleve el nombre de un hombre que nos enseñó lo que realmente significa ser grande. No por títulos o dinero, sino por sacrificio y amor. Anselmo Cortés, dice Julio probando el nombre. Tiene un buen sonido. Me siento en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo a mi nieto, a mi tocayo. Este pequeño ser humano que lleva mi nombre, que representa una segunda oportunidad, una nueva generación. Le voy a contar sobre tu abuela, le susurro al bebé aunque sé que no puede entenderme. Sobre cómo nos conocimos, cómo era hermosa y fuerte. Y le voy a contar sobre tu papá, sobre el niño brillante que fue y el hombre maravilloso en que se convirtió. Y yo le voy a contar sobre ti, papá, dice Julio sentándose en el brazo de mi silla. Sobre cómo trabajaste 42 años para darme una vida mejor. Sobre cómo sacrificaste todo por mí. Sobre cómo me enseñaste que la verdadera grandeza no está en lo que logras, sino en a quien amas y cómo los amas. Nos quedamos así, 3 generaciones de hombres Cortés, unidos en este momento perfecto. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Julio y Sofía me incluyeron en todo. Estaba ahí cuando trajeron al pequeño Anselmo a casa del hospital, nervioso y asustado de romper algo. Estaba ahí en las noches sin dormir cuando el bebé lloraba sin parar y ellos no sabían qué hacer. Estaba ahí para los primeros baños, las primeras sonrisas, cada pequeño hito. ¿Cómo lo hiciste solo, papá?, me preguntó Julio una noche particularmente difícil cuando el bebé no paraba de llorar. No puedo imaginar hacer esto sin Sofía. Pones un pie delante del otro. ¿Y recuerdas por qué lo estás haciendo? Julio estableció una tradición. Cada domingo traía al bebé a mi apartamento. Pasábamos la tarde juntos, 3 generaciones en ese pequeño espacio que Julio alguna vez consideró vergonzoso. Este apartamento es perfecto, dijo Julio un domingo mientras el pequeño Anselmo dormía en mis brazos. Está lleno de amor. Eso es lo que quiero que mi hijo sienta cuando esté aquí. No lujo o modernidad. Amor. Un año después del nacimiento de mi nieto, la empresa de Julio organizó su evento anual, una gala elegante donde reconocían logros y presentaban proyectos. Julio me invitó. ¿Estás seguro? No es realmente mi tipo de evento. Muy seguro, papá. Confía en mí. Fui, usando el mismo traje de siempre.
El evento era en un hotel de 5 estrellas, con cientos de empleados, ejecutivos, clientes importantes. Me sentí completamente fuera de lugar entre toda esa gente elegante. Después de la cena, el CEO de la empresa subió al escenario para dar un discurso. Habló sobre innovación, crecimiento, el futuro de la compañía. Luego dijo: pero el éxito en los negocios significa poco si no tenemos éxito en lo que realmente importa, nuestras familias, nuestros valores, nuestro legado. Este año quiero hacer algo diferente. Quiero que uno de nuestros directores comparta una lección importante que aprendió recientemente. Julio Cortés, por favor. Julio subió al escenario. Me miró directamente antes de comenzar a hablar. Hace un año, comenzó, estaba obsesionado con el éxito. Trabajaba 70 horas semanales, revisaba emails a medianoche, priorizaba cada proyecto sobre todo lo demás. Pensé que eso me hacía exitoso. Hizo una pausa. Pero estaba equivocado. Estaba repitiendo el error que cometí durante años, confundir el éxito visible con el éxito real. Y casi pierdo lo más importante en el proceso. Señaló hacia donde yo estaba sentado. Ese hombre ahí es mi padre. Trabajó 42 años en el mismo trabajo. Nunca fue promovido a gerencia, nunca ganó premios, nunca apareció en las noticias. Según las métricas tradicionales de éxito, su carrera fue ordinaria. Podía sentir a la gente mirándome. Pero mi padre logró algo que pocos logran: crió a un hijo solo, le dio educación, valores, amor incondicional. Y lo hizo mientras trabajaba a tiempo completo en un trabajo que no le apasionaba. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero heroísmo. Julio bajó del escenario y caminó hacia mí. Tomó mi mano y me llevó con él de regreso al escenario. Yo estaba en shock, sin saber qué hacer. Papá, dijo frente a todos, pasé años avergonzándome de ti porque pensé que tu vida ordinaria era un fracaso. Pero aprendí que lo ordinario hecho con amor es extraordinario. Que el sacrificio silencioso es más valiente que cualquier riesgo empresarial. Que estar presente vale más que cualquier título ejecutivo. Se giró hacia la audiencia. Hace un año nació mi hijo. Le puse Anselmo, como mi padre. Y cada día me pregunto, ¿puedo ser para él lo que mi padre fue para mí? ¿Puedo sacrificarme así? ¿Puedo amarlo así? Y uso esa pregunta para guiar cada decisión que tomo. El CEO comenzó a aplaudir. Luego toda la sala estalló en aplausos. Julio me abrazó en ese escenario frente a cientos de extraños. Te amo, papá. Y estoy orgulloso de ser tu hijo. Yo también te amo, hijo. Siempre lo he hecho. Esa noche, conduciendo de regreso a casa, me sentí algo que no había sentido en décadas: orgullo propio. No el orgullo de haber logrado cosas grandes, sino el orgullo de haber hecho lo correcto durante toda una vida, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando nadie reconocía el esfuerzo. Ahora, mientras escribo esto, tengo 66 años. Mi nieto Anselmo tiene 18 meses y ya camina, ya dice abuelo, ya me reconoce cuando llego y corre hacia mí con los brazos extendidos. Julio viene a visitarme 3 veces por semana. No por obligación. Porque genuinamente quiere estar aquí. Porque este apartamento pequeño con muebles viejos se convirtió en el lugar donde su hijo aprende sobre familia, sobre amor, sobre lo que realmente importa. Sofía me llama papá ahora. Me invitan a todas las celebraciones, todas las cenas importantes, todos los momentos que importan. Y lo más hermoso, Julio encontró un balance. Sigue siendo exitoso en su carrera, pero ya no la usa como excusa para no estar presente. Llega a casa a las 6. Juega con su hijo. Tiene cenas familiares. Vive. Mi vida fue ordinaria. Eso es un hecho. Trabajé 42 años en el mismo lugar, viví en el mismo apartamento, nunca hice nada digno de titulares. Pero esa vida ordinaria produjo algo extraordinario: un hijo que aprendió, eventualmente,
lo que realmente significa ser un hombre. Y ahora un nieto que crecerá sabiendo que su abuelo, el hombre cuyo nombre lleva, fue grande no por lo que logró, sino por cómo amó. Mi hijo me usó como ejemplo en una broma, como él, no hagas nada. Lloró al oír mi discurso final porque finalmente entendió la verdad, yo no hice nada extraordinario. Hice algo mucho más importante. Lo amé. Sacrifiqué. Estuve presente. Fui constante. Y eso, descubrí, es todo. No necesitas ser extraordinario para dejar un legado extraordinario. Solo necesitas amar sin condiciones, trabajar sin quejas y estar presente cuando importa. Soy Anselmo Cortés. Tengo 66 años. Trabajé 42 años en un trabajo ordinario. Viví en un apartamento pequeño toda mi vida. Nunca fui rico, famoso o poderoso. Pero crié a un buen hombre. Y ese hombre está criando a otro buen hombre. Y si eso no es éxito, entonces no sé qué lo es. Esta es mi historia. Y estoy orgulloso de cada momento ordinario de ella.